Hebreos capítulo 9, esta es la primera parte, la manifestación del camino al lugar santísimo. Bueno, como ustedes saben, siempre trato de tomar el título de los estudios de los propios pasajes que analizamos. Eh, y bueno, ustedes recordarán que en otros estudios hemos hablado acerca de la adoración a Dios. Es un tema fascinante, a mucha gente le gusta, a mí me encanta, por supuesto. Y hemos aprendido que la verdadera adoración a Dios, la adoración que al Señor le agrada, es aquella que es expresada por quienes le adoran en espíritu y en verdad. Es una frase muy especial, muy importante, que el propio Mesías la expresó y nada más y nada menos que frente a aquella mujer samaritana. Que, eh, y recordemos que también hemos aprendido las implicaciones que tiene ese tipo de adoración, porque no necesariamente es a través de cantos muy emotivos, que también son muy importantes. Es una expresión de la adoración a nuestro Señor a través del canto, pero el contexto de la adoración escritural mayormente y sobre todo en el contexto de esta carta a los hebreos, eh, tenemos que enfocarla en las propias palabras y la enseñanza de Yeshua cuando él habló de ese tipo de adoración, porque fue en el contexto de la adoración que siempre había recibido Dios a través de todo eso que se hacía en el tabernáculo y después en el templo. Jesucristo no habló de otro tipo de adoración, él no se refirió a la adoración en cantos, que es muy importante una vez más, pero no es el sentido, no es el contexto en este caso. El culto creado por Dios mismo, a través del cual le enseñó al pueblo a adorarle. De manera que cuando Yeshua habló con la mujer samaritana, lo que dijo fue que llegaría el tiempo en que la verdadera adoración ya no sería solamente en Jerusalén o en el lugar donde los samaritanos consideraban que debería de ser. ¿Por qué? Bueno, si tú estás estudiando conmigo, si nos estás acompañando en los estudios de los días de reposo en las tardes, que estamos estudiando los libros de los reyes, ya habrás entendido y vas a entender mucho mejor esta conversación que tuvo Jesucristo, Yeshua, con esta mujer de Samaria, la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque recordemos que Samaria fue constituida como capital del reino del norte cuando se dividió la nación, cuando se dividieron las tribus. Y fue un lugar precisamente donde se crearon lugares, templos de adoración que no fueron los que fueron establecidos por la ley, por la Torá. Se crearon otro tipo de adoraciones, se crearon otros sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, etc. Muy interesante, yo te sugiero que nos acompañes para que puedas tú entender mucho mejor lo que nos enseña Yeshua. Y fíjate, para que entendamos bien, bajo ese contexto, vamos a leer unos versículos de Juan capítulo 4. Acompáñame en tu Biblia. El capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y escucha las palabras de Yeshua y las palabras de esta mujer. Cuando ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, o sea, le está hablando a Yeshua. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿De qué está hablando?
del templo. ¿Y a qué se está refiriendo? Del culto, es decir, de todo el sistema sacrificial. El contexto no son los cantos, no es los cantos que fueron muy importantes, que organizó y creó en su momento David a través de Salomón en el primer templo. No se refiere a este tipo de adoración cuando dice esta mujer, ustedes los judíos, nuestros padres, dice la mujer samaritana, o sea, en Samaria, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, ni en Samaria, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque si bien es cierto que la Torá estableció el lugar de adoración en Jerusalén, es decir, el templo, significa que esas palabras que está diciendo Yeshua es una vez más profecía acerca de que el templo iba a dejar de estar en funciones. Y fue destruido precisamente y se cumplió. Entonces, una vez más, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquí está confirmando la transgresión que desde hacía muchos siglos se llevó a cabo por la creación de otro lugar de adoración. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, en base a la escritura, en base a los mandamientos que establecieron todo el culto de adoración a Dios. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Y eso qué significa? Es tremendo lo que está diciendo en estas pocas palabras y lo vas a entender más adelante. Una vez más. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, el culto. Y Pablo lo confirmó. A los judíos, al judío se le dio el culto, la adoración, etc. Dice, y continúa, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces, transporta en estas palabras el Señor del culto al Mesías, a la redención. Y lo que en esas pocas palabras Yeshua abordó, lo que en este capítulo el autor de la carta a los Hebreos nos está expresando, acerca de todo aquel culto que fue establecido, pero que fue una sombra de lo que vendría y justo de lo que haría el Mesías, lo que está haciendo hoy el Mesías en su ministerio como sumo sacerdote. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Llevamos a cabo un culto conforme a lo que sabemos, porque la redención vendrá del pueblo judío. No es que vendría del pueblo, de los judíos en sí. Provendría de, ¿por qué? Porque Jesucristo fue judío. A eso se refirió él. Verso 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto, subrayalo, es bien importante porque lo vamos a analizar en este capítulo. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
qué palabras tan tremendas después de haber, y bueno, yo ya lo estudié, pero te lo voy a compartir. Después de entender esta porción que vamos a analizar el día de hoy, de este capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque el autor nos va a hablar de todas aquellas cosas que tienen que ver con cosas materiales, con comida, con ablución, con lo que era la tevilá, purificaciones, eh, todo en el aspecto material. Y entonces el autor nos va a poner el contraste de lo que representó todo aquello con relación a lo que es hoy el trabajo del Mesías como sumo sacerdote. Es impresionante cómo es que en estas palabras que acabamos de leer del Evangelio de Juan, el Señor habló de todo esto. Por otro lado, hablando de la adoración, ya entendimos y viendo de qué tipo de adoración estamos hablando, pues no ocurre de forma espontánea, eso sería imposible. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración surge por la revelación de la palabra de Dios. Tú puedes adorar a Dios en el momento que comprendes la palabra de Dios. Tú no puedes llevar a cabo esto que dijo el Señor acerca de la adoración en espíritu y en verdad, es decir, a través de tu espíritu, pero ¿por qué dijo de en verdad? Por la palabra de Dios. Tu adoración tiene que estar en conexión totalmente con la palabra de Dios. Por eso tu adoración hoy en día es la obediencia al Señor. Es la perfecta adoración que le agrada al Señor. Entonces, esta adoración surge por la revelación de la palabra de Dios, y lo que veremos en este capítulo es cómo la adoración que se describe en la ley de Moisés nos preparó para tener un entendimiento adecuado de lo que es la verdadera adoración, es decir, la adoración que surge como consecuencia de la redención que hemos recibido a través de Yeshua, el Mesías. Y lo interesante de la adoración es que tiene una relación vinculante con el propósito por el que fuimos creados, tú y yo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro propósito de creación de nosotros fue eso, adorar al Señor. Las propias escrituras hablan de que toda la creación adora al Señor. Verso 1, Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Como vemos, el autor de la carta nos remite a la ley de Moisés, a la Torá. Y, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es indispensable entonces que para poder entender la carta de los Hebreos conozcamos la ley de Moisés una vez más. Es necesario que yo insista en este tema porque te va a servir mucho que conozcas la ley de Moisés. Todo el sistema sacrificial. Ya tenemos estudios que hemos compartido acerca de todos estos temas. Yo te sugiero que les des una leída si te gusta leer, o veas los videos o los audios, lo que tú consideras que es tu mejor aprendizaje. Y te va a dar un panorama totalmente diferente esta carta. Entonces, entendiendo esto, el sistema sacrificial pues nos va a permitir comprender la adoración a Dios que fue establecida a través del primer pacto, como lo está diciendo aquí el autor de la carta, que es precisamente, cuando tú escuchas hablar del primer pacto, estamos hablando de la ley de Moisés. Es el primer pacto. Como se describe aquí en este versículo, aún el primer pacto tenía ordenanzas, o sea, mandamientos
de culto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que, y bueno, para confirmar todo esto de lo que estamos hablando acerca de la adoración y de las palabras que dijo Yeshua a la samaritana, la palabra culto que vemos aquí en este versículo, que en el hebreo es la palabra abad y se traduce como servir y se traduce como adorar. ¿Ok? Entonces el culto establecido por la Torá es la verdadera adoración. Y en el griego, que es la palabra la peia, que se traduce con las mismas palabras. Y en las escrituras vemos que estas dos palabras, servir y adorar, se encuentran muy, muy relacionadas. ¿Por qué? Pues lo acabamos de mencionar. Hoy en día, que ya no hay templo, ya no se lleva a cabo este culto que fue establecido en la Torá, tu adoración, mi adoración al Señor, ¿cuál es? Nuestra obediencia, el servicio. El servir a Dios es nuestra obediencia. Así es de que el autor vinculó el culto, que como ya lo vimos traducido es adoración, con el tabernáculo. Está vinculado inicialmente y continuó con el templo. Y lo que estamos viendo es que la adoración bíblica nace del pueblo en el pueblo de Israel, con el tabernáculo en el desierto. Entonces, si tu concepto de adoración a Dios solamente estuvo o ha estado eh, eh, entendida, comprendida en tu mente a través de los cantos que se llevan a cabo en las iglesias, en las congregaciones, en realidad te invito para que, bueno, tú expandas este concepto y comiences a entender las palabras de Jesucristo acerca de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y a continuación el escritor va a hablar del lugar santo y del lugar santísimo, dos lugares que conformaban el tabernáculo. Impresionante. Dice el verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, el candelero, que del hebreo se conoce con la palabra menorá, todos ustedes ya la conocen, de hecho aquí atrás tengo una menorá, una pequeña réplica, adorno, y tiene 7 brazos. Esta menorá tenía 7 brazos que iluminaban el lugar santo. El tabernáculo no tenía ventanas y la única luz en este lugar era precisamente la menorá. Y fue hecha de oro puro, de acuerdo a las instrucciones que se describen en Éxodo capítulo 25. Y era la única luz que proporcionaba, se veía en el tabernáculo. Y se habla de la mesa en la primera parte, y estaba hecha de madera también, de acacia, y cubierta de oro. Esta mesa sostenía los 12 panes de la proposición. Cada pan representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Y había algo muy interesante. Bueno, primeramente, la palabra proposición se usó originalmente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por lo tanto, la palabra hebrea es la palabra pané y se traduce con varias palabras, pero en el contexto de este pasaje se traduce como encuentro y se traduce como presencia. Esto es muy importante y, esa es la razón por la que incluso en ocasiones de repente tú puedes escuchar los que se dice los panes de la presencia, porque en realidad
Eso es lo que se traduce de la palabra proposición, que en el hebreo es la palabra pané. ¿Y por qué es muy interesante esto? Hablando de la palabra presencia en referencia a los panes. Se dice que el pan de la proposición no se enfriaba. Todos los días que permanecía, durante los 7 días que permanecía el pan en esta mesa, permanecía caliente como recién hecho. Toda la semana, los 7 días, hasta que eran sustituidos. Y esto tiene una implicación muy interesante porque cuando Dios se encuentra en nuestras vidas, su presencia tiene implicaciones importantes para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que durante todos estos días de la semana este pan se conservaba fresco y caliente, esto nos habla de la característica de Dios como el siempre existente. Siempre está presente, como los panes de la presencia. Entonces existe una relación entre la adoración y el reino. Esto significa que ninguna de las cosas que conforman el reino se deteriora por el paso del tiempo. Te das cuenta cómo es que el tabernáculo estaba representando el reino en todos sus sentidos. El aspecto eterno de Dios y su reino, y todos los que estarán en su reino van a manifestar esta característica. La misma característica de los panes. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Subraya aquí esto, el incensario de oro. Y te voy a pedir que lo subrayes. ¿Por qué? Porque si tú estás familiarizado con todos los elementos que conformaban el tabernáculo, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, este pasaje quizás pudiera causarte una confusión. ¿Por qué? Porque normalmente el incensario no se encontraba en el lugar santísimo. El incensario se encontraba en el lugar santo. Sin embargo, aquí el autor de la carta dice, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. ¿Se equivocó el autor? No, no se equivocó. Aquí estamos entendiendo una vez más por qué resulta necesario, muy necesario, conocer la Torá. Porque efectivamente podemos entender que el escritor de la carta a los hebreos se está refiriendo a un día único, especial en todo el año, en el que efectivamente el incensario podía estar en el lugar santísimo. Estamos hablando de Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el incensario, con el propósito de generar esta nube de perfume que cubría el propiciatorio. ¿Y con qué propósito? Para que él no muriera. Fíjense bien lo que dice Levítico capítulo 16 a partir del verso 12. Vamos a leer los dos versículos 12 y 13 del capítulo 16 del libro de Levítico. Después tomará un incensario. Está aquí, en el capítulo 16 de Levítico se habla de Yom Kippur, se habla de todo el proceso de este culto en ese día tan especial. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Se dan cuenta cómo es que transportaba en ese día el incensario a este lugar, al lugar santísimo. Y
y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Dios, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esta nube protegía al sumo sacerdote a fin de que no viera, no tuviera esa experiencia y muriera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el altar del incienso es la clave para entender lo que el escritor de la carta de los Hebreos nos está transmitiendo en este capítulo, en el contexto del trabajo, del ministerio del Mesías. Un trabajo que es perfecto en comparación al trabajo que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo. Y es por ello que debemos entender el día de la expiación y todo lo que se hacía en este día tan especial. Recordemos que el libro de Apocalipsis nos habla de las oraciones de los santos y el contexto del uso del altar, del incienso en el día de Yom Kippur. Y tenemos una conexión que nos indica que esas oraciones que se hacían en el tabernáculo y en el templo son una referencia a aquella visión del que tuvo el apóstol Juan cuando se refirió al hecho de que las oraciones de los santos suben delante del trono de Dios. Acompáñame al capítulo 8 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y continúa el relato. Entonces, vemos que es importante cómo es que se conectan todos los pasajes de las Escrituras y con qué propósito, con el propósito de mostrarnos que todo lo que ocurría, todo el culto que se llevaba a cabo en el tabernáculo y después en el templo, fue una sombra de algo muy superior que ocurriría después. Y enseguida el escritor se refiere al arca del pacto, que tiene que ver con el poder de Dios, con su presencia. Dice, continúa ahí el verso 4, dice, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, el hecho de que el arca del pacto haya estado cubierta de oro por todas partes nos indica que tiene una relación con la menorá, que también estaba hecha de oro puro. El maná nos habla de la provisión natural de Dios, sobrenatural, perdón. Siempre fue una provisión sobrenatural que el pueblo de Israel tuvo durante todos esos años en el desierto. Y finalmente estaba la vara de Aarón, que representa la soberanía de Dios y su providencia, porque él escogió esta familia para ser sacerdotes. Y finalmente se encontraban las tablas del pacto en donde estaba escrita la Torá. Así es de que, pues todos estos elementos y todo lo que representan es como se manifiesta la verdadera adoración a Dios, a fin de entender lo que Dios manifiesta de una manera nueva y más excelente a través del ministerio del Mesías.
Entonces, entendiendo todo esto, podemos entender perfectamente todo lo que nos habla el autor de la carta acerca del sumo sacerdocio de Yeshua. Dice el verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Bueno, una vez más, el autor describe el lugar santísimo del antiguo tabernáculo, enfocándose en el arca del pacto, cubierta por los querubines de gloria. Estos símbolos representaban la presencia, la santidad y el trono de Dios, mostrando cómo el antiguo pacto señalaba hacia una realidad espiritual superior en el Mesías. Los querubines de la gloria eran dos figuras angelicales de oro situadas encima del arca, y su función principal era cubrir con sus alas el propiciatorio. La forma en cómo estaban dispuestos era esta: con sus alas estaban cubriendo el propiciatorio, la tapa del arca, simbolizando la guardia de la santidad de Dios y su trono. El propiciatorio era la cubierta del arca. El pasaje alude a este asiento de misericordia, también conocido de esta manera, que era el lugar exacto donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados en el día de Yom Kippur para el perdón de los pecados del pueblo. Dice el verso 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. ¿Te das cuenta cómo se está refiriendo al día de Yom Kippur? Esa es la razón por la cual el versículo anterior, un poco atrás, nos dice que en el lugar santísimo estaba el altar del incensario. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque está hablando de Yom Kippur. Verso 7 una vez más, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Subraya aquí. ¿Por qué? Por los pecados de ignorancia del pueblo. Y esto es muy importante. Yom Kippur tenía el propósito de expiar los pecados de ignorancia del pueblo. El pecado por hierro. Y la palabra ignorancia en el griego es la palabra agnoema y se traduce como cosa ignorada, se traduce como debilidad, flaqueza, error y literal como pecado de ignorancia. Esto es muy importante que lo entendamos, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque los pecados del pueblo que eran expiados tenían que ver con errores, con debilidad de carácter, con ignorancia, etc. Y al entender Yom Kippur podemos entender perfectamente la razón por la que la ley de Moisés describía pecados que merecían la muerte. Y la razón nos las da el propio pasaje. Porque, por ejemplo, el pecado de adulterio, pues es un pecado que se realiza con toda la conciencia. No hay error. Se realiza con la conciencia de que se está haciendo algo mal, algo malo. Ahí no hay error y tampoco hay ignorancia. Y el castigo por ese pecado era la muerte. Ese tipo de pecados no eran expiados por Yom Kippur. Es muy importante entender esto. Porque entonces, bueno, imagínense todos estos pecados que merecían la muerte y algunos otros decían, bueno, que pues vamos a esperar a Yom Kippur para que esos pecados fueran expiados. Claro que no.
de inmediato estaba el mandamiento que decía de que debían morir. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Fíjate qué importante es esto. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esto tiene que ver con el hecho de que el templo aún estaba en funciones, con todos los rituales y con todo el culto que se llevaba a cabo. Y mientras estuviera en funciones el templo, el acceso directo a la presencia de Dios estaba bloqueado, porque solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero estando en funciones el tabernáculo, ese acceso estaba bloqueado, aún no estaba manifestado. Recordemos que en el tabernáculo, en el lugar y en el templo después, el lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios estaba separado por un velo grueso. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y en el día, o sea, en este día del día de la expiación, llevando sangre para expiar los pecados del pueblo. Esto simbolizaba que la humanidad común, bueno, no simbolizaba, en realidad, ¿esto qué significaba? Que en realidad la humanidad común, cualquiera del pueblo, no tenía libre acceso a Dios. Sin embargo, cuando Yeshua murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Esto qué significó? Que gracias al sacrificio de Yeshua, ahora los creyentes tenemos un camino nuevo y vivo para entrar en la presencia con toda confianza al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Marcos capítulo 15, verso 37 en adelante dice así: Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Continuamos, regresamos a Hebreos capítulo 9, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De quién está hablando el sumo sacerdote que practicaba este culto justo el día de Yom Kippur? Acerca de la expiación de los pecados. El contexto es ese. No te vayas a perder, no pienses en otras cosas. El contexto del pasaje de todo esto que nos está hablando el autor de la carta es Yom Kippur, que tiene que ver con la expiación, con el perdón de pecados, que es justo lo que hizo Yeshua. Y recordemos una vez más, todo esto estaba totalmente en la mente de aquellos destinatarios de esta carta, del pueblo judío. Esta es la razón por la cual representó una carta importantísima para todos ellos, porque ellos conocían perfectamente todo el culto, todo lo que se llevaba a cabo, cuál era el propósito, qué representaban, etcétera, etcétera. Pero entendían perfectamente que todo eso era imperfecto, que continuamente tenía que llevarse a cabo cada año la expiación de pecados, etcétera, etcétera. Una vez más, verso 9, lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Recuerden que todavía cuando se escribió esta carta, el templo aún estaba en pie, por eso habla en presente, por eso dice, se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El autor, a pesar de estar escribiendo justo esto en el tiempo en que el templo estaba en pie, está advirtiendo que llegaría el tiempo en que se haría una reforma, habría un cambio en todo este culto. Todo el culto ordenado por Dios en el sistema sacrificial sirvió de ejemplo y sentó las bases para un entendimiento espiritual de lo que vendría a sustituir todo este culto. Porque, como le describe el autor de la carta, todos esos sacrificios jamás pudieron a ser perfectos en cuanto a sus conciencias, a quienes los practicaban, así hablando del sumo sacerdote. Todo eso tuvo que ver con comidas, con bebidas, etc. Y ordenanzas acerca de la carne, sumersiones, como una referencia a la tevilá, la purificación que llevaban a cabo los sacerdotes, cosas que se ejercían en la carne, conforme a las ordenanzas, sí, pero en la carne, pero no en el espíritu. Y ahí está el paradigma que marca esta gran diferencia y que el autor de la carta ha estado abordando en estos últimos capítulos. Y al final del versículo 10, el autor nos advierte que llegaría el tiempo de reformar todas estas cosas. Y eso sería justo por medio de Yeshua, el Mesías. Verso 11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Te das cuenta como todo esto es para proyectarnos a lo que está haciendo el Mesías hoy en día? Y nos habla de un tabernáculo perfecto. Toda esta descripción del lugar santo, del lugar santísimo, es una antesala para prepararnos para entender lo que representó todo esto que sentó las bases para que tú y yo entendamos lo que iba a implicar en la perfección del trabajo, del ministerio de Jesucristo hoy en día. Entonces, en este contexto, cada vez que en la carta de los Hebreos se menciona al sumo sacerdote, debemos pensar en el día de la expiación. ¿Okay? Ese es el punto central de todos estos capítulos, el día del perdón, la expiación de los pecados. Sin embargo, cuando el escritor menciona al Mesías, debemos pensar en algo mucho mejor. Y en este pasaje vemos que se hace referencia a las cosas buenas que vienen. Y el contexto tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que ver con las cosas buenas. De manera que el Mesías, como sumo sacerdote, es el vínculo entre la voluntad de Dios y las cosas buenas que vienen. ¿Por qué? Porque se está hablando de las bases para el establecimiento del reino de Dios. Y como vemos, el escritor hizo una conexión entre los bienes venideros con el tabernáculo al que describe como el más amplio y más perfecto que no es de esta creación. Más adelante, en esta carta, en el capítulo 10, el autor escribe esto, dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Te diste cuenta? Ya no. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén.